dispuesto hoy que abrir el acto e inaugurar este gran debate nuestro alcalde Mario Cervera, pero por un imprevisto, una reunión en Madrid que tenía ayer, y a pesar de que está viniendo para los Alcázares, pues le ha sido imposible estar hoy aquí para lo que es el acto de apertura. Me ha pedido que yo, como concejal de Impulso Económico de Agricultura, Ganadería y Pesca, haga el acto de apertura. Así que, pues nada, lo primero que quiero comenzar es saludar sobre todo a los ponentes, a todos los ponentes que están aquí, diputado regional también de la Asamblea, Manolo Sevilla, a las distintas asociaciones, plataformas, a los medios de comunicación que también están presentes en este evento y a las distintas personas, no solo que están aquí, sino también los que están siguiendo a través del YouTube de los Alcázares en directo. A todos los que nos siguen, pues queremos darle la bienvenida. Y sobre todo, bienvenidos a los Alcázares, al Salón de Plenos de este Ayuntamiento, al mismo lugar donde comenzó a andar la ILP. Nos tenemos que remontar al Pleno de 23 de julio del 2020, donde con 9 votos a favor se aprobó la moción para dotar al Mar Menor de personalidad jurídica propia. Hoy, un 29 de febrero de 2024, estamos en una situación totalmente distinta respecto a los derechos que el Mar Menor tiene. Y este debate, el gran debate sobre el Mar Menor, es uno de los ejemplos que prueban que el Mar Menor tiene plena capacidad de obrar. Han sido convocados expertos, profesionales, todos los sectores económicos que están vinculados al Mar Menor. A todos ellos os quiero dar las gracias. Están aquí de manera totalmente altruista y, más aún, no dudaron ni un segundo en dar el sí a su participación en este debate. Expertos y profesionales que compartirán sus conocimientos, estudios, datos y experiencias, aportando valor a la sociedad en general sobre un tema tan controvertido como es la situación del Mar Menor. Un debate que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de los Alcázares y de la plataforma Debatiendo.es con el Club de Debate de la Universidad de Murcia. En este debate no habrá vencedores ni vencidos. Solo habrá un ganador, el propio Mar Menor, junto con la sociedad y todos aquellos que queremos su recuperación y que vuelva a ser lo antes posible aquel paraíso que muchos de nosotros tuvimos la fortuna de disfrutar de nuestra niñez y durante nuestra juventud. Como he dicho, no hay ganadores ni perdedores. Estamos en un entorno de total libertad, donde lo que primará será el conocimiento y el debate. Se podrán contrastar estudios, pruebas, distintas prácticas de los sectores económicos a la misma vez, y será el público, la sociedad, la que gracias a todos los ponentes podremos tener una mejor visión y conocimiento de lo ocurrido y de la situación en la que se encuentra el Mar Menor. Tenemos por delante 5 módulos, 20 expertos de todas las áreas a las que vuelvo a reiterar el agradecimiento y que sin lugar a dudas van a marcar un antes y un después a través de este debate, un debate único que reúne a la misma vez a todos los sectores. Sin más, abrimos las puertas al diálogo, al acuerdo, a la búsqueda de soluciones y que comience el tiempo del gran debate en la región de Murcia, organizado por el Mar Menor, el primer ecosistema de Europa en tener personalidad jurídica propia. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Nacho Playán. Sí, Carmen Fuente. Somos técnicos del Club de Debate de la Universidad de Murcia. Yo soy formador, ella es la presidenta, y nuestro rol aquí va a ser mediar dentro del debate. Sí que es verdad que me gustaría hacer un apunte, ya lo ha dicho Pedro de una manera yo creo que brillante, y es que no venimos de ninguna manera a atacar a las personas que están debatiendo. Aquí de verdad el interés que tenemos es tener un vídeo grabado y poder vivir el cómo todos los profesionales que habéis venido, no solo los que habéis venido y estáis aquí presentes, sino lo que vais a venir durante todo el día, construyen a través de su palabra para el Mar Menor. Es decir, no queremos que en el tiempo que se puede interpelar a otras personas se pregunte o se cuestione ciertas prácticas profesionales. Me da igual lo que haga la gente en su casa. Lo que de verdad me importa es cuánto podemos aportar al Mar Menor. Estos debates, su intención es meramente de construcción.
Si alguien viene a destruir ideas de la otra persona, se ha equivocado de lugar. De verdad queremos que el Mar Menor crezca y que el Mar Menor llegue a la mejor situación del mundo. O sea, muchos pensamos que es el mejor mar del mundo. Vamos a hacer que todo el mundo se dé cuenta que es el mejor mar del mundo. Creo que eso solo se consigue si nos unimos, da igual el pensamiento que tengamos, sino que construyamos un Mar Menor mejor y, sobre todo, lo hagamos en equipo. Dicho esto, pasamos a la presentación directa de quiénes van a ser las personas y luego Carmen os explicará cuál va a ser y cómo se desarrollará el debate. Entonces, para comenzar, me gustaría llamar a Sergio Mateo, arquitecto de aquí, del Ayuntamiento de Los Alcázares. Lleva 22 años en el ejercicio profesional propio de la Universidad de Navarra y lleva 12 años en el sector privado, es decir, una larga trayectoria. Por otra parte, me gustaría llamar a José Luis Angosto, del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, a Pedro García, presidente y director de ANSE, a Miguel Ángel Esteve, catedrático de Ecología, y, por último, a Pedro Fernández, de Agroingenieros por el Mar Menor. Dicho esto, por favor, pido un aplauso para todos ellos. Otra cosa, no, pero grandes valientes, simplemente por el ponerse delante de un público y querer construir sobre un tema tan bonito. Y una vez estén todos, Carmen nos contará cuál va a ser el proceso del debate. Todos nos damos cuenta que falta alguien. Perfecto. Bien, para no perder mucho tiempo voy a intentar explicarlo de la forma más clara posible, sobre todo, bueno, para que lo entienda el público que lo va a ver, pero sobre todo los debatientes, que son a los que les interesa el tema de los tiempos, las intervenciones, etcétera. Bien, la idea del debate es que, como saben, van a haber 3 preguntas en esta sección, que es el debate ambiental, parte de los que va a haber a lo largo de la tarde, un debate jurídico, un debate, hay varios tipos de debates, pues la parte del debate ambiental consta de 3 preguntas y el debate básicamente va a consistir en que vamos a ir lanzando en orden cada una de las 3 preguntas. La primera pregunta, y cada uno de los ponentes responde a esta pregunta con un tiempo de 5 minutos. Luego la segunda pregunta, cada ponente responde a la pregunta. La tercera pregunta, cada ponente responde a la pregunta. Hasta aquí está bastante claro. Algo que sí me gustaría dejar claro es que para los tiempos de intervención tenemos que ceñirnos estrictamente, porque, como saben, tenemos una jornada muy larga por delante, tenemos que ajustarnos a los tiempos lo máximo posible y tampoco nos gustaría que, pues, si alguien se excede, pues es una ventaja con respecto a los tiempos que han tenido el resto. Además de esto, si quieren en algún momento, tras la intervención de alguno de sus compañeros, intervenir o hacer alguna réplica instantánea al momento sin tener que esperar a su turno, les pedimos que levanten la mano, nos hagan alguna seña a Nacho y a mí y nosotros le daremos la palabra. Eso sí, el tiempo que tarden en hacer esta réplica se va a descontar de su tiempo y no del compañero que está hablando. No sé si me explico. Dejarán de contarse los 5 minutos de intervención del ponente que estaba hablando y empezará a descontarse el tiempo de sus contadores. Ahí tienen cada uno su contador, lo van a poder ver. Si hay algún problema o si no lo pueden ver, nos lo dicen para que podamos solucionarlo. Y si no hay ninguna duda del funcionamiento... Vale. Perfecto, pues yo creo que podemos empezar, si están todos de acuerdo. El orden de intervención es el que aparece en los carteles. En primer lugar, Pedro Fernández. En segundo lugar, José Luis Angosto. En tercer lugar, Pedro García. En cuarto lugar, Miguel Ángel Esteve. Y en quinto lugar, Sergio Mateo. Como les digo, voy a ir enumerando las preguntas, se les da el tiempo de intervención y empiezan sus 5 minutos. Bien, pues si no hay ninguna cuestión más, empezamos con la primera pregunta del debate ambiental. Bien, la primera pregunta es: ¿cuál es el origen del problema de la contaminación del Mar Menor? Tiene la palabra Pedro Fernández. Bueno, buenos días. Gracias al Ayuntamiento por invitarnos, al colectivo de Agroingenieros por el Mar Menor, en este caso concreto Pedro Fernández. Agradezco este tipo de evento, creo que es muy atractivo el formato, es decir, y además lo vinculamos a estos debates políticos que se producen siempre previo a las elecciones
Encantado porque ha sido brillante en las intervenciones anteriores, tanto del concejal como del moderador. Creo que el objetivo de hoy no es quién gana o pierde el debate, sino quién gana o pierde es el Mar Menor, y no tengo ninguna duda de que hoy ganará el Mar Menor. Por lo tanto, doy las gracias, es un honor compartir con mis 4 compañeros de debate y que, por lo tanto, espero y deseo que sea positivo, que sea muy ilustrativo y que sirva para al menos el fin. Es decir, llevamos desde el año 2016 con el inicio de la sopa verde. Que la primera pregunta del debate sea cuál es el origen, es que indica que efectivamente algo no hemos hecho muy bien. Porque si después de 8 años seguimos dándole vuelta todavía al diagnóstico, quiere decir que hay un debate que, en lugar de estar la primera pregunta, a lo mejor lo más lógico sería cómo está funcionando esta u otra medida en su recuperación. Pero bueno, esa es la situación la que es, y por lo tanto, respecto a cuál es el problema, yo creo que vamos a coincidir con todos. Es un problema multifactorial, es un problema de dejación en muchos casos por parte de las administraciones, donde distintas actividades económicas que se desarrollan en la cuenca vertiente han afectado a esta gran albufera nuestra, ¿no? Por lo tanto, son las presiones de las distintas actividades, entre las que está evidentemente el urbanismo, con sus problemas de saneamiento y depuración, el sistema agrícola, el ganadero, la rambla del Beal con el tema de la minería, es decir, el sector, la actividad per se, es decir, la actividad humana, el ser humano genera evidentemente no un balance neutro de sus actividades, y por lo tanto presionamos en una cuenca vertiente de 1.200, 1.300 kilómetros cuadrados a nuestro Mar Menor, y por lo tanto todas las actividades que se generen en la cuenca vertiente van a tener un efecto como no puede ser de otra manera. Otro de los efectos fundamentales es la nula coordinación entre administraciones. Es absolutamente increíble que después de 8 años todavía estemos con el dire y direte, es decir, en lugar de trabajar, unos plantean una medida, otros plantean otras que en muchos casos son casi antagónicas, en lugar de buscar la sinergia, la eficacia, el coste-beneficio de cada una de esas medidas. Otro de los elementos que también condiciona mucho la situación del Mar Menor es que el pensamiento único no lo compartimos, es decir, pensamos, como decían los moderadores, libertad. Creo que al final no existe un único factor que determine causa-efecto del Mar Menor, y por lo tanto es la proliferación de muchos factores, y por lo tanto simplificar la realidad es muy difícil. También es verdad que desde aquí les intento pedir perdón a los periodistas, porque abordar este tema tan técnico e intentando simplificar mucho la realidad cometemos simplezas. Es decir, no hemos hecho vulcanólogos con el volcán de La Palma, no hemos hecho ecólogos, agrónomos con el problema del Mar Menor, epidemiólogos con el tema del COVID. Es decir, que los periodistas lo tenéis muy complicado porque os tenéis que hacer expertos en 1000 disciplinas. Así que, por lo tanto, y ya para terminar, decir que es un problema multifactorial y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de abordarlos en su integridad. Muchas gracias. José Luis. Sí, buenos días. Bueno, por supuesto, felicitar a los organizadores, al Ayuntamiento de Los Alcázares por esta magnífica iniciativa que es el gran debate sobre el Mar Menor. Por supuesto, para el colegio es un honor poder estar aquí y poder expresar nuestra visión desde el punto de vista colegial de lo que hay en una institución como es el Colegio Nacional de Técnicos Agrícolas. Bien, como decía Pedro Fernández, creo que todos vamos a estar de acuerdo que es evidente que las causas han sido varias. Son las que han contribuido a que el ecosistema sea de una manera mucho más frágil. Por supuesto, un crecimiento descontrolado de la agricultura, 9.000 hectáreas de regadío ilegal que han sido precintadas recientemente por Confederación, 9.000 hectáreas. La ganadería, con su no impermeabilización de las balsas de Curines. Los usos recreativos, y me refiero a puertos deportivos. Para poner en contexto a los que nos están viendo, la densidad de puertos deportivos por kilómetro cuadrado es 5 veces superior al de las Islas Baleares, y el número de atraques, el número de amarres, solamente superado por el litoral de Barcelona, para que os hagáis una idea de la presión que hay, la presión antropogénica que hay sobre el Mar Menor. Por supuesto, una expansión urbanística, 6.000 hectáreas de suelo urbanizado, suelo nuevamente urbanizado, a partir del año 1986. Esto supone un aumento poblacional y, por supuesto, hace que, en este caso, la depuradora pues se quede infradimensionada, y eso es también otra
punto de origen del problema del Mar Menor. Por lo tanto, este problema hay que abordarlo desde un punto de vista global, sin centrarse exclusivamente en un único sector. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Pedro García, de Concha. Buenos días, gracias por la invitación. Por no repetirme respecto a las dos personas que han hablado con anterioridad, yo creo que efectivamente el origen de los problemas del Mar Menor debería ser algo que ya no debería estar sujeto a polémica. O sea, podríamos incluir matices en cuanto al grado de contribución de unos y otros problemas a los efectos que se producen sobre el Mar Menor, pero en principio yo creo que no debería haber discusión sobre cuál es ese origen o cuáles son los orígenes. Y creo que tampoco debería haber discusión en cuanto a que la contribución de unos sectores, de unas causas y otras tampoco son las mismas, ¿no? Evidentemente, el problema de la eutrofización de las aguas del Mar Menor no se producen por actividades diversas y tienen un origen principal en la llegada de nutrientes procedentes de la agricultura intensiva, que ha crecido mucho más de lo que debía, ¿no? Y evidentemente la agricultura no es la responsable de la destrucción de la línea de costa o de la gran mayoría de la Manga por ocupación, ¿no? Entonces entiendo que lo importante sería básicamente determinar qué manera contribuye cada elemento de la degradación a esa degradación y a partir de ahí lo que se debe de hacer, ¿no? Pero creo que hay como dos causas o algunos términos que sí que confluyen a la hora de hablar de cuáles son las causas, ¿no? Y yo creo que hay una que puede parecer ambigua, pero creo que justifica gran parte de lo que ha ocurrido en los distintos sectores, que es la avaricia. El Mar Menor ha llegado a la situación a la que ha estado porque en muchos sectores el crecimiento excesivo de la actividad se ha hecho de forma absolutamente avariciosa y sin tener en cuenta el futuro. El problema es cuando esa avaricia afecta a casi todos los sectores y además viene acompañada de otra causa muy importante y es la falta de interés en general en la población y en los representantes de la población, los representantes políticos principalmente, por hacer cumplir las leyes. Y creo que hay una cosa que no ha ocurrido en el Mar Menor que podamos utilizarla como causa de que hayamos llegado a donde hemos llegado, y es la falta de normativa. O sea, yo creo que la gran paradoja es que conociendo las causas, sabiendo de una manera mejor o peor cuantificada cuáles son los orígenes del problema, teníamos leyes para poder atajar esos problemas y, sin embargo, esas leyes no se han cumplido, ¿no? Y yo creo que eso se explicaría por estas causas comunes que hemos comentado y que me imagino que podremos detallar más adelante. Gracias. Muchas gracias. Miguel Ángel. Buenos días. Bueno, voy a intentar resumir cómo veo yo quién dispara esta pistola que dañó gravemente al Mar Menor en el 16. Realmente esta laguna litoral ha estado usada de manera sostenible durante cientos de años, pero ha habido 3 ciclos económicos que han dañado de alguna manera el funcionamiento o el metabolismo general de la laguna. Uno fue el ciclo, digamos, de la minería, no tanto el histórico, digamos, en la época de los romanos, etcétera, sino el más reciente, que ha habido, digamos, unos vertidos directos antes de llegar a Portmao y algunos vertidos directos a la cuenca sur, y hemos tenido, digamos, un incremento de los sedimentos, una colmatación y un incremento de los metales pesados enorme en los fondos marinos de la laguna. No obstante, el pH, las condiciones de partida de la laguna hacían que estos sedimentos quedaran atrapados, estos materiales de metales pesados quedaran atrapados en el fondo, ¿no? Digamos que este es un problema.
El segundo fue el incremento de la actividad turística del año 60 hacia acá, que ha llevado pues, a un consumo y una alteración grave de todos los ecosistemas marginolitorales, es decir, las dunas, de los humedales, un incremento en su momento de los vertidos urbanos, que ya es más reducido, y por supuesto la apertura del canal del Estacio, que modificó las condiciones de partida, el nivel de confinamiento, el nivel del Mar Menor, el tiempo de residencia de las aguas en la laguna, ¿no? Y por último el ciclo económico fundamental, que es el padre, digamos, de la criatura, que es realmente el problema grave actual, que es la actividad agraria intensiva, de unas pocas miles de hectáreas en origen a cerca de 60.000, que logramos contabilizar en su momento en el 2008-2009. Fue un incremento enorme de esa actividad agraria, parte de ella era irregular, y esto supuso pues, un pulso importante en dos ciclos, dos etapas, una hasta el 95, después del 95 con la incorporación de las aguas de desalobración, del agua de pozo del Cuaternario, pues un ciclo importante de hipertrofia de la actividad agraria y un incremento de la entrada de nutrientes en torno a 4.000, 5.000 toneladas métricas de nitrato, con una estima baja, porque ahí no estaban incluidas las desalabradoras ilegales. Ese pulso de nutrientes fue lo que hizo que colapsara la laguna entre el invierno del 15 y el inicio del año 16, colapsara y volteara el funcionamiento de la laguna. La laguna estaba controlada por el fitobentos, por las algas de profundidad que están sujetas al fondo, y pasó a estar controladas por el fitoplancton. Esto modificó las condiciones de luz, modificaron las condiciones de anoxias y se generó, digamos, la gran perturbación. Si tuviéramos que contabilizar los efectos de esta última crisis, lo que es el colapso del Mar Menor, diríamos que el 85% del problema reside en la actividad agraria y un 15% aproximadamente en la actividad urbana. Esa sería para mí la contabilidad general. De manera que podíamos fijar en términos numéricos, para que hagáis una especie de visión esquemática de qué presiones se ejercen hacia la laguna, que un kilómetro cuadrado de la laguna soporta aproximadamente 15 hectáreas de estructuras y estériles mineros tóxicos, soporta 1.100 viviendas, soporta 40 barcos o puntos de amarre, soporta 400 hectáreas, a 4 veces más que el kilómetro cuadrado, 400 hectáreas de regadío intensivo y 5.800 cabezas de ganado. Eso es lo que tiene que absorber todos los restos, residuos de esa actividad económica, es lo que tiene que absorber la laguna. Entonces, sí que es multifactorial, pero hay un factor dominante, un 85%, que es la actividad agraria. Muchas gracias. Sergio. Buenos días. Gracias al ayuntamiento por la invitación. El origen del problema de la contaminación, yo creo fundamentalmente uno, la acción irresponsable del ser humano en multitud de sus actuaciones. O sea, es el hombre constructor, el hombre promotor, el hombre agricultor, el hombre ganadero, el hombre turista, el hombre residente, el hombre minero, y esa avaricia de la que hablaba Pedro, que al final yo lo que voy a hablar fundamentalmente es de la contribución del urbanismo, que es uno de los sectores que ha visto al Mar Menor como una gran mina económica, y cómo ha ido desarrollándose a lo largo de todo el siglo XX, utilizando un poquitín un símil, pues como decía, en una riada, ¿no? Que hasta la más devastadora de las riadas está formada por millones de gotas, ¿no? O sea, no cae el agua a cubos, son gotas que entre todas van produciendo ese daño, ¿no? Entonces, ¿qué gotas o qué parte de ese problema se le puede achacar al urbanismo? Podemos ver cómo hay algunos escritos del año 30 en el que un gobernador, cuando visita a los nietos, pues presenta sus quejas al Ayuntamiento de Cartagena porque ve
cómo están las playas pues, llenas de excrementos, hay porqueras de cerdos en medio del pueblo, hay muchas barracas en la primera línea de playa que están en condiciones insalubres. Ahí empiezan las primeras gotas, ¿no? Luego ya en el año 1963, cuando la Manga ya se declara como un centro turístico de interés, ahí es donde ya empieza a detonar la tormenta, ¿no? En un principio intenta ser como un enclave paisajístico de un pueblo tranquilo y un ambiente como mucho más rural, pero pronto modifican el planeamiento y ya se cambia la intención y persigue ser un ambiente más urbano, que es el que perseguía la masa turística, que según ellos querían empezar a ser como otros centros turísticos como Marbella o Bahía de Palma. Ahí ya se empieza a ver esa avaricia que ya empieza a tirar del carro. Luego, a remolque un poquitín de ese tirón de la Manga, ya viene el boom turístico en la parte continental, en los años 80-90, que acentúa la transformación del borde de playa. En el año 87 hay un intento por parte de la comunidad con la ley de armonización de uso del mar menor de escampar la nube, pero no se deja ni despegar al supuesto avión que pudiera abrir y dispersar esa nube, y lejos de ello, en el año 98, con la ley del suelo y la apertura, digamos, reconversión de todo lo que era no urbanizable pasaba a ser urbanizable, fue la puerta abierta para que pudieran empezar a aparecer todo tipo de resorts dispersos sin ningún tipo de conexión, sin ningún tipo de lógica, pero bueno, había dinero y el dinero sustituía toda la lógica y todo sentido común, ¿no? Entonces, en todo este proceso, ¿no? Pues la pregunta es ¿dónde está el interés público en toda esa planificación que se ha hecho y toda esa ocupación del territorio? Porque ha brillado por su ausencia, eso es así. ¿Y dónde hemos estado las administraciones para defenderlo? Pues algún intento ha habido, pero no se ha dejado que pueda prosperar, porque siempre al final el interés particular, el interés de los promotores, el interés económico es el que ha primado. Bueno, pues entrando en el debate y sin estar tan encorsetado con la pregunta, que seguramente es la voluntad de los moderadores, ha dicho para mí el profesor Miguel Ángel Esteve una afirmación que entiendo de que ha sido una de las grandes afirmaciones dichas durante todo este periodo, y es lo del 85% de los nutrientes entran de origen agrícola y el 15% urbano. Eso viene, como es coautor del modelo en el que hacen los cálculos, pues claro, unos también cogemos y estudiamos ese documento, el modelo, y yo ahora que está aquí, aprovechando la oportunidad, y le doy las gracias por ello, de que esté aquí presente, le hago una serie de preguntas, a ver si es capaz de Miguel Ángel de resolvérmela a mí, como de dudas a mí, ¿no? Es decir, ¿es posible afirmar en una frase que el 85% del nitrógeno y del fósforo simultáneo son de origen agrícola? Le digo, en el propio modelo, en las conclusiones del modelo, es un modelo socioambiental, es un modelo que no ha tenido en cuenta literalmente el espacio Mar Menor y la cuenca vertiente. Está en las conclusiones del trabajo, literal. Dicen que aplicamos 700 kilos de fósforo por hectárea en invernaderos. 700. Las propiedades físicas del suelo para determinar la infiltración son de modelos y de datos del año 2009. Las extracciones de los cultivos son de cítricos de Florida. De cítricos de Florida, eso está ahí. Le digo porque es Pedro, literal. se ha acabado el tiempo. ¿Se ha acabado el tiempo? La pregunta, bueno, la pregunta es, cuando dicen 85% de nitrógeno y de fósforo, hablan de todas las fuentes de nitrógeno inorgánicas y orgánicas
todas las fuentes de fósforo orgánico e inorgánico, ¿dónde están los análisis isotópicos que confirman que el 100% de lo que entra por la Rambla del Albujón es 85% agrícola? Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel, si quiere responder, tiene 20 segundos, le vamos a dar un minutito más para que pueda hacerlo. No sé qué estudio has leído. Pero vamos, el 8515 procede de un proyecto europeo que hicimos a principios de los 2000 tras la crisis de las medusas. Ya sabes que había 90 millones de medusas simultáneas en la laguna y nosotros generamos un mensaje a las administraciones de que las medusas eran un síntoma de un proceso eutrófico, porque la laguna, tiene un proceso de resiliencia, es decir, que metaboliza los nutrientes y por eso hay un retardo entre la actividad agraria y el colapso, porque, el Mar Menor aguantó 20 años absorbiendo porquería. Mar Menor para mí es Mar Menor y el complejo de humedales periféricos. ¿Vale? Se acaba el tiempo. Pero es por ceñirnos a la agenda. Bueno, que no sé exactamente qué estudios me dices. Está bien. Luego hay más preguntas. Vamos a ver. No, que quiero aclarar esto. Los 25, es decir, una cosa es... Hay más preguntas para luego seguir con el debate. No se preocupe, la siguiente sobre cuáles son las consecuencias. Entonces entra directamente sobre la si materia. Me preguntas, que es, claro, si yo pregunto y no puedo contestar. Es gestión del tiempo. Muchas gracias. A mí no me puedes preguntar por lo que digo tiempo. Efectivamente, luego el tiempo de respuesta es constructivo. No son entrevistas previas para cada persona. Entiendo que se puedan lanzar preguntas de ustedes. Mi pregunta es muy breve y mi tiempo se lo voy a hacer a Juan. La pregunta es muy simple y lo van a entender todo. No falta estudio de modelo ni nada. En ese 85% y 15%, se entiende que esos 15% son agua o vertido urbano, se entiende, ¿no? ¿Cuantificó el número de casas con pozos ciegos que hay en el campo de Cartagena, que están con fosas sépticas? ¿Está cuantificado? No recuerdo ahora mismo, pero digamos que está... Yo sí lo tengo cuantificado, se lo puedo decir ahora cuando termine. Vale. Bueno, pues, debido a que estamos haciendo medidas cautelares, que lo está haciendo la Federación para demostrar que no somos comunistas, como miembro del colegio, nos llegan los visados de esas cautelares. De todas las explotaciones con casas, y que no son explotaciones, que también tienen casas, el 90%, quizás me estoy quedando hasta corto, no disponen de fosas sépticas. Son todos pozos negros que van hacia el acuífero. El 90%, y eso está recogido en los visados que hacemos, firmado por un técnico que acredita que esa casa no tiene fosa séptica. ¿Qué es lo que hace? El propietario alega de que pone un VC portátil o que se va al bar a hacer sus necesidades, que eso no hay quien se lo crea. Es decir, el 90%, entonces la pregunta es muy simple, ¿tiene cuantificado todos los pozos ciegos que hay en el campo de Cartagena que vierten directamente al acuífero del acuífero cuaternario? El 85-15 es la proporción que había antes del colapso, ¿vale? Ese es el modelo que nosotros hacemos a principios de 2000 y está, con la mejor información disponible, calculado con un modelo que simulaba 230 variables simultáneamente, una especie de mecano, que simulaba el funcionamiento general del campo de Cartagena y su implementación, su interfaz con la laguna. Ese es el resultado. Después, el origen del problema, eso te lleva a las 4.000, 5.000 toneladas métricas de nitratos. Y el origen del problema, era si era más urbano o más tal. El Magrama, en el 2015, ya hizo un trabajo con isótopos y demostró que la inmensa mayoría del nitrato que hay en el acuífero es de origen agrario. ¿Entiendes lo que te digo? Es decir, que sí que puede haber unas aportaciones, pero cuidado, porque todo eso hay que contabilizarlo. O sea, siempre hay aportaciones y yo admito que me he orinado en el Mar Menor, lo admito, pero mi aportación frente a la actividad agraria es mínima. ¿Entendéis lo que quiero decir? El tema es de la contabilidad, de tener claro, las estructuras generales de quién presiona la laguna. La presión de 60.000 hectáreas que había en 2009 es una presión imposible de admitir la laguna. Ese es el problema. Entonces, eso es para nosotros es un 85% y el 15% es el vertido urbano.
¿vale? Cuando tengáis otros modelos, los proponéis. ¿Me permitís? Adelante, Pedro. Sí, me imagino que más de uno nos temíamos que el debate quisiera ser utilizado para algo que está ocurriendo a lo largo de los últimos meses, y es derivar las responsabilidades que están razonablemente bien determinadas o la proporción al menos de distintos sectores, intentar derivarlas a otros y quitarse de en medio la responsabilidad, ¿no? Pero cuando se cuestionan, por ejemplo, trabajos como estos que se han hecho desde nuestro punto de vista con el máximo rigor según el grado de conocimiento de cada momento, debería de hacerse con otros trabajos o con otros datos alternativos tomados, si se quiere, de otra manera y más rigurosos. Pero a mí se me ocurriría una pregunta, y es, ¿habéis hecho algún trabajo que calcule las toneladas de suelo que van a parar al Mar Menor en un momento de lluvias torrenciales, por ejemplo, de las 9 o 10.000 hectáreas de regadíos ilegales que se han cultivado con malas prácticas a lo largo de los últimos años en el campo de Cartagena? Y con esos arrastres, la proporción no solo de fósforo o de nitrógeno de una forma o de la otra, sino de pesticidas y otra serie de elementos, de miles de kilos de mangueras de riego, de trozos de plástico que han ido a las playas. ¿Habéis cuantificado cuánto han costado a los ayuntamientos la retirada de todas esas basuras de origen agrícola? ¿Y habéis implementado medidas para evitar que en las siguientes riadas eso ocurriera? Por ejemplo, ¿tenéis estudios cuantificados con porcentajes y metodología para aportar esa información y contrarrestar los otros trabajos que ponéis en tela de juicio? Antes de seguir, ya que vemos que hay debate y que se está interpelando entre los oradores, la decisión que vamos a tener es la segunda pregunta, la añadimos a este tiempo y entendemos por más o menos los discursos que se están dando que se está respondiendo también a la materia cuáles son las consecuencias, porque es inevitable también responder a las consecuencias mientras se está debatiendo, y si no, pues todas las personas podrán hacerlo. Entonces, a todos los tiempos que hay presentes se le suman hasta los 10 minutos. Dicho esto, podemos continuar. La última pregunta, que sí que considero que va a ser la más importante, es qué se puede hacer para evitar la contaminación y la situación actual. Esa sí que va a ser inamovible. Cuando se lleguen esos 10 minutos, vamos a tener 5 minutos para cada persona, que va a ser para dar soluciones concretas al problema. Muchas gracias. Bueno, pero está dirigido a mí, supongo que la pregunta es para mí. Es decir, el que nosotros, primero, no venimos con ninguna intención, y además me ha encantado que el concejal y el moderador lo diga, y yo creo que desde el respeto y la educación podemos debatir, y yo creo que podamos hablar del modelo donde el autor o coautor está aquí desde el máximo respeto. Es decir, discrepar, en la ciencia discrepar, creo que no es ofender, y si Miguel Ángel entiende que algo de lo que le he preguntado le ha podido ofender, yo desde aquí lo único que puedo hacer es pedirle perdón, pero que la ciencia no es la única, es decir, que podemos discrepar. Respecto a la pregunta que me hace concreta, vamos a ver, que en el año 2019 haya una dana, que se produce arrastre de suelo con todo lo demás, es inevitable. Pero ¿cómo voy a negar yo? ¿Cómo voy a negar yo eso? Nunca hemos hablado del saneamiento y la depuración con una dana. Que en la región de Murcia, con 300 litros metros cuadrados día, no muera nadie, es un éxito de la sociedad. Con menos litros en Alemania, hace 3 años murió gente. Por lo tanto, cuando ocurre una dana en una cuenca endorreica donde tenemos 1.200 kilómetros y el punto más bajo es el Mar Menor, es lógico que lo que esté arriba llegue abajo. Por lo tanto, es una obviedad, y el sentido común y la obviedad no es necesario demostrarlo. Por lo tanto, cuando se produce una dana, entran cosas del campo, entre otras cosas, porque no cultivamos en la Gran Vía de Madrid, se cultiva en suelo. Se cultiva en suelo. Y al igual que se produce el desbordamiento de los saneamientos, ¿y qué podemos decir? No se puede dimensionar una carretera pensando en Domingo de Resurrección, porque los recursos son limitados. ¿Qué tenemos que decir nosotros de la depuradora y de la red de saneamiento en una dana? Namaste, es imposible. Esa, como sociedad, es un éxito que no muera nadie. Así que cuando se produce una dana es un hecho excepcional. Y claro que va tras tierra del campo, es que hay campo. ¿No ha respondido a la pregunta? Sí, no. Sí, respecto a los trabajos.
No soy investigador, no estoy en la universidad, somos ingenieros, estamos en el campo. No se nos pide que publiquemos en revistas de impacto, en paper. Es que no es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo. Y lo único que hacemos es pues, intentar. Yo soy doctor ingeniero agrónomo y, por lo tanto, creo que tengo la cualificación suficiente para ponerme delante de un modelo escrito en un paper y poder discutir sobre él. Creo que no pasa absolutamente nada. Y las cifras mantras están para debatirlas con respeto y con educación. Respecto de cuántos estudios cuantificamos, no trabajo en la universidad ni trabajo en ningún centro de experimentación. Muchas gracias. A ver, nada, yo solamente dar mi punto de vista desde el colegio, que evidentemente tenemos que defender al sector agrícola y además que porque lo queremos justo. Tu pregunta, Pedro, le voy a responder con otra pregunta. ¿Tenéis cuantificado cuando hay una dana las alcantarillas que salen desbordadas, que salen los platos de alcantarilla que aparecen en la playa continuamente? ¿Tenéis eso cuantificado? Las depuradoras continuamente soltando, porque evidentemente tienes que soltar cuando viene una dana. ¿Eso lo tenéis cuantificado también? Es solamente una respuesta a una pregunta que vale como respuesta a la tuya. Solamente era eso. Sí que quiero intervenir para recordar que hay muchos problemas, hay muchos números, hay una cantidad abrumadora de números que podemos sacar sobre cualquier información. Vamos a, por favor, no ceñirnos a los números, sino a materias de fondo. Es decir, no es un debate de cifras o analítico, sino es para entrar al meollo de la cuestión y solucionarlo. Ergo, vamos a centrarnos, por favor, en las consecuencias y luego trabajaremos en las posibles soluciones. Así que seguimos con los órdenes, o si alguien tiene un interés, adelante. Bueno, digamos que el mar menor que tenemos hoy, el mar menor eutrófico, es muy distinto desde el punto de vista ecológico, del funcionamiento global del sistema, muy diferente al que vimos de nuestra infancia y nuestra juventud. ¿No? Es una obviedad. Pero no solamente que es muy distinto, sino que es mucho menos atractivo turísticamente, digamos, tener unos efectos en deseconomías, efectos en actividades económicas importantes, la pesca, etc. ¿no? Desde el punto de vista ecológico, el funcionamiento de la laguna ha sido modificado severamente. Se puede hablar de un colapso. Esto ha implicado pues, episodios reiterados de anoxias, hipoxias, que lleva a una mortandad masiva de muchos organismos. Todos recordamos la dana, con los saltos de los peces a las orillas, digamos, generado por condiciones anóxicas, pero sobre todo también por los sulfuros, es decir, que hubo una auxinia, es decir, no solamente hubo una anoxia, sino una auxinia, que es otro proceso añadido a la anoxia, que incrementa, digamos, las sustancias tóxicas. Y ahí la mortandad que vimos pues, es la que me evidenció que el Mar Menor estaba en la UBI, ¿no? No solamente en un tema de sopa verde, sino que estaba gravemente alterado. Nosotros últimamente hemos hecho una contabilidad, perdonad que hable de cifras, pero no sé hablar de otra manera. Es decir, una contabilidad de la mortandad de micromoluscos, de moluscos, que son filtradores o que comen la película de las algas, y antes y después del colapso. Y hubo una reducción de al menos 958.000 millones, o sea, cerca de 1 billón de ejemplares. Eso es 16 millones de ejemplares por cada hectárea regada en el campo de Cartagena. Vale, si esto después se refleja en que no hay pesquerías o las pesquerías tienen dificultades, es decir, que el colapso tenía una evidencia en la parte alta del iceberg, una cosa visualizada del salto de los peces, etcétera, pero tiene una parte oculta de miles de millones de ejemplares de especies que son las que hacen funcionar el sistema. ¿Vale? Si pusiéramos nada más que un céntimo por cada especie como multa, por cada ejemplar, llevarían miles de millones de euros, ¿no? Nada más que ese efecto. Entonces, claro, hablan de las pesquerías, hablan de... Es que hemos sometido a un estrés enorme a la laguna y queremos que la laguna funcione como antes. El efecto, digamos, las consecuencias es que este Mar Menor va a ser muy difícil de recuperar, no digo que no sea posible, muy difícil de recuperar,
percibimos que hay una cicatrización de los fondos por parte de una de las especies dominantes, que es Caulerpa, que es la orejilla de liebre, pero esta especie, que es la que más rápidamente reacciona y cicatriza ese fitobentos, es una especie enormemente sensible al cambio climático, de tal manera que es una cicatrización vulnerable a las condiciones del cambio climático. En cambio, la especie más resistente a ese cambio, es decir, a las temperaturas altas de verano, que es Cimodocea, pues va de una recuperación muy lenta. De tal manera que la visualización ahora mismo de que el Mar Menor podía estar ya revegetado es, digamos, más un estado estacionario, digamos, efímero, que podía alterarse enormemente con las nuevas condiciones climáticas que nos vienen generadas por este nuevo escenario que es el cambio climático. Es decir, que ahora mismo estamos en un estado un poco mejor que el de partida, pero enormemente vulnerable. Cualquier pequeño cambio, cualquier lluvia torrencial, cualquier incremento de las temperaturas más allá de 30 grados en verano, todo eso modifica severamente la laguna. Tenemos ahora mismo una laguna hipersensible a las modificaciones. Y además una laguna que aguanta mucho menos nutrientes que antes. De tal manera que la capacidad de acogida del campo de Cartagena ha disminuido, por decirlo así, en la actividad agraria. Ahora mismo la laguna, para mantener un estado decente, digamos, saludable desde el punto de vista ecológico, pues es, digamos que no aguantaría la actividad agraria previa que había en el campo de Cartagena, ¿vale? No sé si he contestado. Sí, Miguel Ángel, la muerte de estos organismos vivos son inaceptables, independientemente de cualquier actividad, son inaceptables, pero cuando vincula la mortandad a las hectáreas de cultivo, ¿eso no le parece que es parcial? ¿Es parcial? ¿Ha asociado la mortandad al número de hectáreas de agricultura? Tengo la costumbre de hacer números. Ya, pero es que hay que hacer todos los números, Miguel Ángel, ¿no? No, lo está hecho todo. ¿Sí? Es decir, que está hecho claro. con la proporción del 85%. Sí. Volvemos al 85, por eso lo bueno del 85 es que eso, por eso decía Pedro, que debatir de ese 85. Digamos, podemos debatir lo que tú quieras. Pero ese 85-15 es la mejor información disponible, con una movilización de antes del colapso. Es decir, si puedes saber lo que pasaba, los datos antes del colapso, es decir, la cosa que hablemos, que está entrando ahora mismo a la laguna. O sea, ¿qué cantidad de nutrientes están entrando y cuál es su procedencia? Yo te estoy hablando de información, digamos, de lo que produjo el colapso. Pero sí que Miguel Ángel no tomaron datos y dijeron literalmente la escasez de datos, en la poca calibración del modelo. Pero bueno, es que interesa que el debate crezca. Lo siento. Exacto. Que crezca. Lo que interesa del debate realmente no es que ustedes como que se interpelen ni que discutan estudios en concreto. De hecho, lo interesante del debate es que compartan sus conocimientos con la gente que estamos aquí. Y creo que se está yendo un poco por las ramas. Sé que no es su intención, pero creo que deberían bajar un poco el tema a tierra y compartirlo con la gente en vez de discutir cifras concretas de estudios concretos. Pasamos con José Luis por cuestión de tiempo, que es la persona que menos tiempo ha consumido para... Bueno, las consecuencias a nivel, desde luego a nivel, digamos, urbanístico, sí que se ha notado muchísimo que esa degradación del Mar Menor ha supuesto una bajada de precios general en el sector inmobiliario. La gente se está yendo a otras zonas de costa, con lo cual lo que nosotros sí que estamos viendo es que lo que el sector, lo que se está moviendo ahora es a población extranjera que viene fundamentalmente fuera del verano, lo cual no es gente que son personas generalmente mucho más concienciadas a nivel ambiental, gente que no viene a bañarse en el Mar Menor, y en ese sentido, por lo menos, sí que vemos que esa presión a día de hoy
inmobiliaria no es tan fuerte y evidentemente la calidad de la construcción hoy día tiene una menor incidencia en el territorio. O sea, en la calidad sobre todo de lo que podría influir en el Mar Menor. Pero también vemos, no sabemos si la relación que pueda tener o no, que esa menor presencia de turistas, esa menor presencia de personas, estos 2-3 últimos años que parece que el Mar Menor está mejor, no sé si habrá algún estudio que pueda relacionar el que las playas no estén tan llenas, que no haya tanta gente. Bueno, pues al final, yo recuerdo cuando te bañabas y veías una peliculilla de aceite de toda la gente con los cremas solares y tal, que ahora pues estos 2 últimos veranos pues te bañas y no la ves. Entonces no sé qué influencia pueda tener eso o no, pero sí que es cierto que las consecuencias, bueno, pues el primer sector que lo han notado desde luego es el turismo, pero bueno, no es algo que nosotros nos podamos a día de hoy quejar, porque pensamos que habría que precisamente reducir un poquitín la presión inmobiliaria, y como estamos, se podría crecer un poquitín más, pero crecer mejor, no hemos hecho hasta ahora. Es una réplica a lo que acaba de decir Sergio. El principal factor que está negativo que hace el urbanístico al Mar Menor precisamente es la intensificación de que cada vez que hay una lluvia aumenta la escorrentía, produce que aumente la escorrentía y evidentemente pues acaban llegando todo al Mar Menor. Hay un estudio de la Universidad de Murcia del año 2017, donde dice que la superficie de suelo sellada es de un 16% del total. 16% del año 2017. Hay que sumarle los huertos solares y todo lo que se ha construido desde entonces. Es decir, nos meteremos ahora mismo en un 20% de superficie sellada. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que hacen falta unas danas menos intensas para que se produzca escorrentía. Con lo cual, evidentemente... lo que sí que es cierto, o sea, efectivamente, con lluvia de 40-50 litros corre agua, pero eso ha corrido toda la vida. Y hace 40 años, 30 años, 20, yo te diría que desde el año 2016, una fecha muy concreta, cuando había una lluvia de 40-50 litros, no corría agua con tierra por el pueblo. Ni por aquí, ni por San Javier. El agua que cae aquí es agua que cae y corre limpia. Cuando te viene agua que arrastra, el agua con chocolate, como le llaman aquí, ese agua viene de arriba. Y ese agua, antes el campo se la bebía. 40-50 litros. Pero eso hace de tobogán y el agua coge velocidad para que produzca arrastre. Yo no sé qué ha pasado, si es que está el acuífero completo, es que se ha impermeabilizado, pero en el 2010 llovían 40-50 litros en todo el entorno y no pasa agua con chocolate. Ahora llueven 40-50 litros y pasa agua y esa agua viene de arriba. ¿Qué ha pasado? No lo sé. No estoy de acuerdo. No lo sé. Hace 40 litros que el agua iba con chocolate igualmente. No, hombre, no. hay que ver las inundaciones del año 86. Las inundaciones del año 86. También yo también vivo aquí, vivo en San Javier. Por favor, no corría agua con chocolate. Orden, por favor. Agua clara. Hombre, por favor. A ver, lo mismo. Intentad no interpelaros entre vosotros a modo de diálogo. No, lo que pasa es que no se puede negar, no se puede decir que antes que haya agua, ya era agua claro que pasaba y ahora viene agua con chocolate. Eso no estoy de acuerdo. Entiendo las discrepancias, pero por favor, orden. Entiendo las discrepancias, sí. Tiene la palabra Pedro García en un momento, pero antes de eso, eviten los diálogos y si tienen algo que reprocharse, por favor, intégrenlo dentro de sus 5 minutos de argumentación, porque no podemos permitir los diálogos que aíslen la conversación. Pido la palabra a la moderadora. No creo que haya que evitar los diálogos y las contestaciones, porque si no, son exposiciones aisladas que no vamos a... Yo entiendo su punto y no. Sí, no estamos para nada en contra de que hayan diálogos. De hecho, este debate es para que existan los diálogos. Lo que pretendemos es que sean de forma ordenada, porque creo que todos entenderán que si se da un diálogo entre dos ponentes, pues la gente pues no se entiende el debate y no llegamos a la conclusión que queremos llegar. Creo que la forma más ordenada de hacer esto es integrarlo en sus propios discursos y contestarse de forma ordenada cuando les toque, ¿vale? Muchas gracias. Tiene la palabra Pedro García para replicar.
Muchas gracias. Pues voy a intentar hacer las dos cosas. Creo que estábamos intentando responder a la pregunta de las consecuencias y luego querría comentar algún dato del que estáis hablando dos de las personas sobre el efecto de las riadas, ¿no? Yo creo, bueno, evidentemente no hay una consecuencia. Hemos hablado de muchos problemas, difícilmente vamos a hablar de una sola consecuencia de esos problemas. Hay muchas consecuencias de los diferentes problemas y hay uno que, bueno, pues en cualquier caso es palpable y todos lo hemos estado viendo en estos últimos años, y es que el Mar Menor se ha introducido en una dinámica absolutamente desconcertante de degradación y de incertidumbre, a la que nadie puede ponerle fecha de finalización, en un sentido o en el otro, o hacia la recuperación o hacia un colapso todavía mayor. Y esa degradación tan importante tiene otra consecuencia, y es que hay momentos de colapso absoluto, con consecuencias dramáticas, catastróficas para el ecosistema, ¿no? Que, como sabéis, nos han situado a nivel mundial como un referente de cosas mal hechas y de consecuencias de las actividades humanas sobre el medio ambiente. Y asociado a esto ha llegado lo que tenía que llegar, ¿no? Y es que las consecuencias para los humanos están siendo igualmente espantosas, en algunos casos incluso catastróficas, ¿no? Y eso debería haber llevado a otra consecuencia, y es que si hubiera sido capaz de acordar, en la medida de lo posible consensuar, pero bueno, aunque hubieran sido sin consenso, acordar las medidas necesarias para solucionar esos problemas y luego, lo más importante, ejecutarlas. Entonces, yo creo que el gran problema es que parte de esas consecuencias todavía están en fase de discusión, incluso estamos en una fase demasiado previa de que la responsabilidad se derive hacia uno o al otro, pero no en la fase de intentar acordar y, sobre todo, implementar las medidas y ponerlas en marcha, porque luego habrá otra fase posterior, y es que habrá medidas que funcionarán mejor porque están bien diseñadas, porque están bien ejecutadas, están bien mantenidas, pero habrá muchas, como ya está ocurriendo, que no estaban bien diseñadas, no estaban bien ejecutadas o no están bien mantenidas, o sencillamente no servían absolutamente para nada, o están en lugares donde no deben de estar, por ejemplo, algunos tanques de tormenta y otros no. Y la consecuencia de eso es que se pierde la credibilidad en que el problema se puede solucionar. Y luego, otra de las consecuencias, desde nuestro punto de vista, querría puntualizar más cosas, pero entiendo que por tiempo no debería de hacerlo mucho más. Y otra de las consecuencias serían que deberían de actuar en revertir parte del daño. O sea, hay evidentemente un crecimiento excesivo de distintos sectores, sin hablar de ninguno en concreto, y el Mar Menor y la economía del Mar Menor necesitaban una reconversión. O sea, hay que actuar a distintos niveles, y eso no se puede hacer si todo el mundo quiere seguir creciendo. Si el urbanismo quiere seguir creciendo, la agricultura quiere seguir creciendo, los barcos en el Mar Menor quieren seguir creciendo, no vamos a solucionar el problema. Y no solo pensando en el Mar Menor y en sus inmediaciones, sino en un arco mucho más grande. Y termino diciendo que el aumento de las consecuencias, estamos en el apartado de consecuencias, se deriva precisamente a la respuesta a la forma en que se ha ocupado el territorio y se ha practicado no solo la agricultura, sino también el trazado de las autovías y vías de comunicación, construcción de nuevos aeropuertos, ¿no? Entonces, sí que se explica el incremento de las inundaciones en los Alcázares y en San Javier por la forma en que se ha ocupado el territorio, especialmente en las últimas décadas. Que se localicen las riadas en determinadas zonas puede ser consecuencia, por ejemplo, de los cambios en la topografía. La puesta en regadío, cultivo intensivo, superintensivo de cientos o varios miles de hectáreas en la cuenca norte, o el aumento de la superficie de invernadero de unas pocas decenas de hectáreas en la década de los 70-80 a más de 3.000 o 4.000 hectáreas, hace que, junto al trazado de carreteras, a la nueva ocupación de nuevas urbanizaciones de estas zonas que antes eran inundables y ahora lo siguen siendo, incluso más como consecuencia de esas actividades, pues nos lleva a la situación actual. El problema es que, ante eso, la consecuencia no sea que estamos tomando las medidas adecuadas y no solo derivar responsabilidades, que está bien para fijar el debate, pero que no sirve para solucionar el problema. Y eso es en lo que deberíamos de estar en gran medida. Gracias.
Vamos a ver, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro. Los aterrazamientos, evidentemente, también se han modificado y todo eso hay que volver a su estado original, con lo cual yo creo que estamos todos de acuerdo y aquí nadie está en cuestión de echar balones fuera. Pero tampoco todos los balones pueden ir siempre en la misma cesta, que en este caso es la agricultura. El estudio lo dice bien claro. La superficie de suelo sellada por este tipo de uso, suelo sellada, ha evaluado, la consecuencia es un aumento de la frecuencia de las inundaciones. ¿Saben qué porcentaje aumentan las inundaciones por cada punto que sube la superficie sellada? Según un estudio en una revista científica, que si pone una revista científica pues debe ser así. Efecto causal de la cubierta impermeable en la magnitud de la inundación anual. Un estudio en una cuenca vertiente idéntica en Estados Unidos, idéntica a la del Mar Menor. Dice que por cada punto que aumenta la cubierta impermeable provoca un aumento de un 3,3% en la magnitud de la inundación anual. Hombre, si ahora vamos a negar que yo sigo construyendo y eso no afecta o agrava las consecuencias de una mala, en su momento, de quitar los aterrazamientos, pues hombre, estamos negando una realidad que es evidente. Es evidente, es que cuando está impermeable... Pero eso no lo niega nadie, no intentes fijar un... No, vamos a ver, que no está haciendo eres tú, Pedro. No. Vamos, yo tampoco. Lo que no se puede negar es que, como ha dicho Sergio, que las organizaciones... Pero no queréis debate donde no existe, porque eso no se ha dicho. Yo no he dicho que no influyan. A ver, aquí el 3 de enero del 2019 hubo un aviso de inundación y tal. A las 7 de la mañana, ya había llovido fuerte a las 2, 3 de la mañana, tal, y a las 7 de la mañana ya había parado, la gente empezó a salir, el pueblo estaba limpio, la gente había puesto las compuertas, salió. Los que entraron a las 7 de la mañana al ayuntamiento entraron. A las 7 y cuarto, la famosa foto de los coches del ayuntamiento con una 30 o 40 centímetros de agua, eso, que ya había pasado la lluvia y tal, todo eso vino a las horas y esa misma lluvia había caído aquí. Lo que cae aquí es problema para el Mar Menor, pero no genera inundación. Lo que cae, lo que viene y que además es que la gente ni después de haber parado 4 o 5 horas en la lluvia, pues ya estaba tan tranquila y es que además que la gente es que no se lo podía creer. O sea, es que los que habían venido decían, coño, pero si es que no podían salir y los que estaban viniendo se tuvieron que volver a sus casas. Entonces eso, pues no sé lo que es, yo no lo sé, pero sé que viene de arriba. Yo no digo que sean los resorts, si son los invernaderos, si son las transformaciones de los movimientos, si es que todo el mundo echa el agua, se la quita en medio y la va canalizando para que corra, entonces al final nos llega aquí como un tren, no lo sé. Pero sí que sé que de 2016, y puede coincidir cuando se cortó con todo el tema de la extracción de los pozos de las desaladoras de los agricultores, a partir de ahí, lluvia medianamente tal, aquí tenemos agua marrón, que antes es que no llegaba, esa agua yo entiendo que se la chupaba el terreno. Entonces, yo no sé si tiene que ver eso, que el nivel freático ha subido de 2016 para acá, también es cierto. O sea, eso aquí en el pueblo lo vemos. Tiempo. Solamente un apunte agronómico, que antes se lo chupaba el terreno. La porosidad media del suelo en el campo de Cartagena es de 20 milímetros. A partir de 20 litros por metro cuadrado ya empieza a haber escorrentía. Con lo cual, si había antes, igual puede haber ahora. O sea, que eso de que no sé qué pasaba antes, que antes se lo chupaba el terreno, no es así. Porque a partir de 20 milímetros, a partir de 20 litros por metro cuadrado, ya el suelo, digamos que la capacidad de absorción ya se anula y empieza a haber escorrentía. ¿Qué pasa? Que a partir de ahora cada vez hace falta lluvias menos intensas para que se produzca esa escorrentía. Evidentemente porque hay menos suelo que pueda chupar esos 20 litros, porque está urbanizado. Antes retendría por la estructura, por Hombre, los caballones. es que lo dices como si parece que podemos seguir construyendo. No, pues yo no estoy planteando, de hecho yo decía que urbanísticamente el pueblo, yo como entiendo que debería de crecer, es hacia arriba, no seguir consumiendo más suelo. O sea, lo de seguir expandiendo, o sea, no tiene sentido seguir consumiendo más territorio cuando si tienes un terreno que ya está transformado, oye, pues construye para arriba y no crees más infraestructura, más gastos. Yo por lo menos lo entiendo así, es como quisiéramos que en el futuro plan general fuese el desarrollo del municipio. Bien, con esto, si les parece bien, vamos a pasar a la pregunta, yo creo que más relevante dentro de todo el debate,
Y más importante, aquí sí que pido que no haya disenso, sino que simplemente tenemos profesionales de los diferentes sectores, digan cuál creen qué se puede hacer para evitar la contaminación, cuál es la posible solución para la situación a la que nos enfrentamos, que lo digan desde sus diferentes ramas, desde sus diferentes conocimientos, y encontramos aquí pues, múltiples soluciones desde diferentes puntos de vista. Así que volvemos al orden de intervenciones original. Así que tiene la palabra Pedro Fernández. Sí, bueno, yo creo que buscando el objetivo fundamental, y que seguramente estaremos muchos de acuerdo, y yo creo que casi todos los que estamos aquí, es decir, si se ha reducido de la actividad agrícola, que es de la que yo represento, aproximadamente por el regadío ilegal en torno al 15 y 16%, tanto Miguel Ángel como Pedro han comentado que podría ser que si estuviéramos muy cerca de ese equilibrio, de que no habría que ir mucho más allá. Yo cuando veo de que se dice que hay que cambiar el modelo agrícola, hay que cambiar el modelo productivo, el modelo económico, que se dice mucho en los medios de comunicación, después de eso no hay nada, hay silencio, porque eso simplemente es hablar por hablar. Cuando uno dice que tengo que cambiar el modelo, quiero cambiar el modelo de esta manera y hacerlo así, porque de la otra manera es hablar por hablar. Y yo creo que estamos en... Entonces yo creo que existen muchos más consensos, los diferentes autores. Pedro también ha confirmado y ha dicho recientemente en diciembre que el papel de toda la estructura del urbanismo, yo creo que más o menos la situación dentro de lo que más o menos hemos comentado aquí hoy es que si deprimimos el acuífero, y ahora le preguntaré una pregunta concreta a Sergio, experto en urbanismo, cómo afecta a los cimientos de los municipios de Los Alcázares y Torre Pacheco, dimensionados y construidos en seco, que estén completamente inundados. Luego me responde a esa pregunta, ¿cómo afectaría? Creo que todos estamos de acuerdo que probablemente la mejor actuación, independientemente de los parches, es deprimir el acuífero, es decir, que el nivel freático esté más bajo de lo que está actualmente. Puede ser como una de las soluciones más eficaces. Decían los diferentes contertulios hoy que hay que buscar las actividades que presionan las que afecten en mayor grado. Esa posiblemente sería una medida. Lo que pasa es que, como en función de que sea una medida propuesta por un partido es de un color o de otro, es tan simple, o nos quieren simplificar tanto los mensajes, que caemos en esa polaridad del blanco-negro. Entonces, creemos sinceramente que deprimir el acuífero mejoraría el estado ambiental del Mar Menor. Hay modelos que dicen desde 6 hasta 60 hectómetros cúbicos los que entra por agua subterránea, por lo tanto, independientemente de cuál sea el modelo, todos están publicados en revistas de impacto, independientemente de la cantidad, actuar sobre el acuífero parece que es relevante. Esa creemos que es una de las principales actuaciones, que todas las actividades que presionan estén reguladas y que cumplan la legislación. Eso es inevitable, pero tanto a la agrícola ganadera como a todas las demás actividades que presionan en la laguna. Es decir, estamos en un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho se cumplen las normativas. Entonces, por lo tanto, cumplámosla. Lo que no tiene sentido es que solo la tenga que cumplir un sector. En Andalucía subvencionamos y aquí las medidas las paga cada agricultor. Pero bueno, en cualquier caso, es así, es decir, que cada uno cumpla para evitar y para mejorar el estado ambiental del Mar Menor es otra cosa fundamental. Abordar el problema de saneamiento con más de 1.200 kilómetros de tuberías reconocidas oficialmente. Si deprimimos el acuífero, esa red que pierde más del 40% de las heces y de las orinas de los que están aquí, en Los Alcázares, ¿qué es lo que le daríamos tiempo? A las administraciones, como el acuífero bajaría, no habría arrastre neto de esas heces al Mar Menor, de esa mierda sistemática. Entonces, por lo tanto, deprimir el acuífero, ganan todas las actividades, gana el Mar Menor, que es el objetivo fundamental de todo, no criminalizamos a nadie y en lugar de trabajar en culpas y culpables, trabajamos en responsables y en responsabilidades. Bien, tiene el turno de palabra ahora José Luis Angosto. Bueno, yo creo que está claro que hay unificación de criterios de que la principal causa la principal solución sería bajar, deprimir el acuífero, por lo que acaba de explicar Pedro. Pero también hay otro punto muy importante que está afectando al Mar Menor y que lo vemos constantemente, que es la Rambla del Albujón. La Rambla del Albujón es un río actualmente por el que pasa 200 litros por segundo, Pedro, posiblemente, ¿no? 250,
Y José Luis, datos de esta mañana, menos de 100 litros por segundo. Estación de aforo permanente de Confederación. Bueno, lo que vengo a referirme de que se está echando siempre hablando de que la rambla del Albujón, de que si los nitratos de origen agrícola, eso continuamente lo estamos viendo. Y yo pues, casualmente encontré de marzo de 2021 un informe de la Comunidad Autónoma de Murcia con fondos europeos, donde pone los números a lo que circula por la rambla de Albujón, que aquí siempre estamos hablando que si es de origen agrícola, que si los nitratos, vídeos continuamente en las redes sociales, culpando exclusivamente a la agricultura. Y le voy a leer textualmente lo que dicen las conclusiones. Lo que dicen las conclusiones. Dice, sus conclusiones confirman la importancia de la rambla del Albujón como vector de transmisión de contaminantes al mar menor por vía superficial. ¿De acuerdo? Estos resultados muestran que el flujo base en la rambla del Albujón difiere sustancialmente a la calidad del agua cuando es de vertido urbano o de vertido agrícola. Dice, los aportes totales durante una campaña de evaluación, no un muestreo puntual, durante una campaña de evaluación de vertido continuo calculado para las fuentes de nutrientes mostraron que el 45% de los nitratos tienen origen urbano y el 51% de nitrógeno inorgánico origen urbano. Sigo leyendo. El ascenso del acuífero a partir de la disponibilidad de agua de trasvase ha transformado una rambla como la del Albujón, que debería estar seca todo el año, en un río permanente con un caudal de 200 litros por segundo, de los cuales 2/3 partes de origen urbano. Y lo dice textualmente. Y lo más sorprendente, que los autores de este estudio, pues aquí viene ANSE, Miguel Ángel Esteve, Pacto por el Mar Menor, ANSE, y aquí está. Esta es la carátula, lo pueden buscar en internet como yo lo encontré, y aquí está, pero vamos a ver, que esto lo podéis buscar por internet. Un segundo. Vamos a ver, aquí pone pacto, vamos a ver, esto lo pueden encontrar ustedes mismos. Vamos a ver, esto está en un informe. Lo que no puede ser es que ese informe me gusta. Por favor, haya orden. Vamos a hacer un sistema, si nos lo concede. O sea, competimos a nivel mundial en debate, estamos acostumbrados a que nos presenten evidencias. No se preocupen, lo que vamos a hacer va a ser coger el documento, nuestro compañero Cristóbal, nuestro compañero Juan de Dios, va a cogerlo y va a contrastar la veracidad de la fuente, ya que además está subrayado quiénes son las personas. Sí que por aquí tenemos agradecimientos. Vamos a ver, está en los colaboradores, yo no sé hasta qué punto, pero ahí está en los colaboradores de ese informe. Hombre de internet lo que mira. Un segundo, por favor, sigamos con el debate. Yo le hago el trabajo de verificación de datos. Es que una cosa... Bueno, José Luis, ¿quiere continuar? No, nada más, que lo principal es eliminar, quitar. Una vez que eliminas, deprimes el acuífero, pues evidentemente agua de los nitratos de origen agrícola no saldrán por la rambla del Albujón. Pero bueno, que al margen de todo es lo que pone en el informe, textual, de manera textual. Con lo cual aquí hay una contradicción entre lo que uno dice y lo que dice un informe. Muchas gracias. El informe está ahí, Juan. Sí, es que no lo he hecho soy yo. Insisto, estamos aquí. Que habla de un informe que yo no he dicho. Por favor, lo vamos a contrastar. Una cosa que quiere que le diga. Lo vamos a contrastar. Están buscando. Vamos a juicio. O sea, por falsa. Es que lo entiendo. No lo ha hecho. Eso está claro. Nadie, igual que alguien no comete un asesinato. Son colaboradores y viene ahí, viene ahí en la fuente. Es una cosa increíble. O sea, que ya se hace falta las falsas noticias y esto. No sé, por favor, por suerte. Esto sí que es una eutrofización. Por suerte. No, por favor, si está en el informe, hombre. Por suerte, no estamos en el Congreso de los Diputados y por suerte somos todos científicos, somos personas leídas, cultivadas y trabajadas y no hace falta llegar a faltas de respeto para poder trabajar sobre una materia y sobre una cuestión. Usted, a la universidad, igual que tú y yo en la universidad, le agradecería mucho que pongamos esto al nivel propio de un nivel academicista. Entonces, sí que es verdad que si usted dice que no ha hecho ese estudio, nadie va a decir que lo ha hecho, porque usted es la persona que teclea. No, está en los colaboradores. Materia diferente es que sea un colaborador o que esté en agradecimiento. Por tanto, lo vamos a contrastar y lo vamos a chequear. Una vez hecho esto, por favor, Pedro García de Anse continúe buscando soluciones para el Mar Menor y no ataques, no cuestiones que no sean pertinentes para mejorar el Mar Menor. Al Mar Menor no le importamos ninguno de manera individual. Muchas gracias.
Bueno, estaba en silencio, escuchando atentamente. Y antes de responder, en mi turno, como me toca ahora, entendía que estábamos en la tercera pregunta, que era en la búsqueda de soluciones. Entonces me queda un tanto atónito que volvamos otra vez al origen, a uno de los orígenes de los problemas del Mar Menor, y debe ser que yo no me entero de lo que pasa en nuestra asociación, porque no me consta que hayamos participado en ningún caso, ni en la toma de muestras, ni en ninguna colaboración con la comunidad autónoma, en ningún seguimiento de ningún tipo de problema de contaminación del Mar Menor, sea cual sea el origen, con lo cual desconozco ese informe, quién puede haber inventado qué cosa sobre nuestra participación. Pero bueno, si os sirve de anécdota, hace muchos años nosotros, porque ha habido cosas muy positivas en estos años en el Mar Menor, se ha avanzado mucho en algunas cosas, aunque no lo parezca. Y recuerdo que en cierta ocasión, denunciando la situación de la degradación de las salinas de Marchamalo, un día se pone en contacto con nosotros la Unión Europea para preguntarnos si apoyábamos la construcción de unas infraestructuras en el espacio protegido de las salinas de Marchamalo que iba a poner en marcha la comunidad autónoma. Y en el informe que se había remitido a la Unión Europea se decía que la asociación ANSE iba a colaborar en que esas infraestructuras fueran un ejemplo para mejorar el conocimiento del Mar Menor. Bueno, pues a veces uno se encuentra con cosas de estas que afirman ciertas cosas que no son ciertas. En fin, creo que no tiene más sentido que desmentirlo, y ya está. Me parece muy triste que salga en este momento del debate, pero bueno, creo que al final los representantes de ciertos sectores estáis precisamente haciendo que en general el debate se centre justo en ese sector en el que decís que no debe de centrarse. Entonces, por ir al grano, a la pregunta, y es ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer son demasiadas cosas. Digamos que siguiendo el hilo de intervenciones anteriores, porque como no hay un problema y son muchos, lo que hay que hacer es tener un plan o varios planes de actuación para actuar sobre los distintos problemas. Y como los problemas son de una magnitud tan elevada, requieren de una coordinación entre las diferentes acciones, más si tenemos en cuenta que muchos sectores se inciden sobre otros sectores a su vez, con lo cual lo que hagamos sobre ellos va a afectar de manera más o menos positiva, más o menos negativa en el resto. Pero de manera generalizada, una de las cosas que hay que hacer es una planificación adecuada y luego una coordinación interadministrativa que desde nuestro punto de vista en las últimas semanas parece que mejora un poquito, pero desde nuestro punto de vista no es suficiente. Es decir, las distintas administraciones con competencias deben de trabajar conjuntamente para aplicar esos programas, y no es conveniente que los programas se ejecuten de manera aislada. Los programas deben de actuar sobre todos los problemas, pero el grado de responsabilidad de las diferentes administraciones no es el mismo. Las competencias no son las mismas y el Estado no puede intervenir en competencias del ayuntamiento, pero sí puede ayudar al ayuntamiento a que, con financiación o con otros apoyos, se ejecute esa serie de medidas. Y luego, desde nuestro punto de vista, lo que debe de haber es mucha más transparencia de la que hay y más participación. Hay mecanismos contemplados en la Ley del Mar Menor que deberían de estar en funcionamiento y no lo están. Entonces, cuando se aprueban las leyes hay que cumplirlas, y especialmente esos mecanismos de participación se deben de desarrollar para evitar que pueda haber, por ejemplo, una información falsa y sesgada que se difunde a través de medios de comunicación, redes sociales y estos medios, que luego no podamos contrastar y parezca que no se están haciendo cosas que sí se están haciendo, o que se están haciendo cosas que no se están haciendo y que nadie dice. Por ejemplo, entonces, debe de ponerse en marcha el Consejo del Mar Menor con los representantes de todos los sectores sentados con las administraciones para por lo menos conocer y luego colaborar a implementar esas medidas. Debe haber un comité científico independiente, como dice la Ley del Mar Menor, y que no funciona. Deben de ponerse en marcha todos los planes de gestión y conservación y recuperación de espacios y de especies, por ejemplo. Y luego,
tienen que ponerse en marcha las medidas que se han ido aprobando. Y en ese sentido nosotros confiamos que algunas de las que ya se están ejecutando empiecen a verse los resultados y animen a que otras que están pendientes se pongan en marcha. Iba a comentaros que en cualquier caso no pensemos que no se ha hecho nada durante todos estos años, ¿no? Estáis hablando del problema por ejemplo, de las aguas residuales. Yo recuerdo que nuestra asociación ahora ya 20-25 años, bloqueó el vertido de la depuradora precisamente de los Alcázares, cuando en su día el sistema de depuración era muchísimo peor que el que hay ahora, y gracias a la aportación del Gobierno del Estado de por aquel entonces se construyeron nuevas depuradoras en los Alcázares y en San Javier, y con ayuda de la Unión Europea y también los ayuntamientos, el de San Pedro, por ejemplo, y la Comunidad Autónoma también en ese caso, se construyó la depuradora de San Pedro. Entonces, termino ya, solo 10 segundos. Entonces, me gustaría que también a veces fuéramos conscientes de que se han estado ejecutando medidas, que no todo es nuevo, que hay que aprovechar lo que se ha hecho bien e intentar desarrollarlo y ampliarlo, y evadir precisamente lo que se ha estado intentando hacer el día de hoy, ¿no? Volver sobre el mismo sector, sobre las mismas cuestiones, en lugar de seguir avanzando. Así, desde luego, no vamos a ningún sitio. Gracias. Gracias. Vale, a continuación tiene la palabra, si no me equivoco, tengo aquí, Miguel Ángel Esteve. Bueno, digamos, los que estamos en temas de administración de recursos o política ambiental desde el punto de vista académico, siempre hablamos de que cualquier problema ambiental tiene unas fuerzas motrices o causas últimas, unas presiones a nivel de parcela, unas presiones por unidad de superficie de actividad económica que generan problemas, lo que es un cambio de estado del sistema, en este caso la laguna del Mar Menor, y unos impactos, que es los cambios que se perciben por la ciudadanía. En general, la Administración ha tendido a ir a medidas, digamos, más cortoplacistas dirigidas a los impactos, ¿no? Pensar en las medusas, o extraer lodos, o retirar las algas, o pinchar el acuífero. Todo esto nos llevaría a que siempre hay que estar haciendo esas medidas porque no actúas en origen, ¿vale? Es decir, que las actuaciones en origen siempre son más robustas y a la larga más eficientes. Por unidad de inversión suelen ser más eficientes. Lo que pasa es que cuanto más vas hacia arriba, hay más dificultades en los agentes sociales, lo que es el compromiso. Por tanto, se precisa, digamos, de mayor solidez argumental por parte de las administraciones públicas y más recursos económicos al inicio, aunque después son más eficientes. Bueno, ¿cómo veo yo el tema? Yo lo veo como una especie de 7 o 8 medidas básicas que van más hacia las fuerzas motrices y hacia las causas últimas, y algo a las presiones, a la manera directa de cómo se generan los impactos en la laguna. Para mí es básico reducir parte de la hipertrofia agraria, es decir, rebajar al menos 10.000 hectáreas, digamos, ligadas a las irregularidades que tiene parte de esta actividad de regadío. Esas 10.000 hectáreas, ahora mismo la Confederación sí que ha sometido a expediente unas 8.900, pero está reubicando en unidades de actividad agraria otras parcelas, de tal manera que creo que en el neto ha reducido como 3.400 a 3.500 hectáreas. Cuidado, porque hay una relocalización. Claro, yo lo que quiero es que baje la superficie, la presión. Si no bajamos la presión, la recarga del acuífero se va a mantener, porque el acuífero llueve menos y hay cada vez más subida. ¿De dónde viene ese agua? Es una obviedad, ¿vale? Entonces, reducir un poco, o sea, si había ahora mismo 50.000 y pico, o en su momento fue 60.000, pues entre 45.000, en torno a esas hectáreas. Después de las hectáreas que queden, lógicamente, esas 45.000, que sería bastante, ¿vale? Pues una reducción de la carga de abonos. El modelo de practicar que se está haciendo en la Universidad de Politécnica de Valencia habla de que hay que reducir la mitad, más o menos, la mitad de las aportaciones, para que bajemos
en 6 años a 100 miligramos por litro en el acuífero y a 12 años 50. Yo no lo digo yo, lo dice sino el señor Pérez Martín, el doctor, que lo defienda. Yo sé que hay modelos en la practicar y habla de esto. Sí, sería la reducción del 50% de los abonos por unidad de superficie, ya, digamos, reducido en 10.000 hectáreas de regadío. Después, una renaturalización reticular del campo de Cartagena, es decir, convertir el campo de Cartagena en una estructura más controlada, digamos, por la vegetación natural, en los setos, de tal manera que ahí habría como unas 3.000 hectáreas que dirigiríamos esta renaturalización reticular y otras 1.000 de la recuperación de los sistemas de ramblas originales. O sea que habría unas 4.000 hectáreas, digamos, más naturales, digamos. Esto lo que hace es que cada célula territorial en el campo de Cartagena gestione mejor sus nutrientes que genera y su agua. La transpire y, digamos, esa tendencia al aumento de escorrentía, que es verdad, que tiene que ver con el sellado urbano y con el sellado indirecto de la actividad agraria, eso, digamos, se minimice, de tal manera que hay una recirculación, una evapotranspiración más alta, o sea, que cada parte del territorio gestione su agua y sus nutrientes, ¿vale? Y eso hay que hacer con un reticulado, ¿vale? 3.000 hectáreas por ahí, 1.000 hectáreas más por las ramblas, ¿vale? Y después retirar de la periferia del Mar Menor parte de las presiones, para digamos, rescatar parte de estos terrenos, en torno a 3.000 hectáreas, para incrementar los humedales. Los humedales van a estar en un papel importante, sobre todo las avenidas, porque lo que no podemos tirar ahora es el agua de la avenida directamente a la laguna. Es decir, hay que laminarla. Todo lo que podemos laminar en la cuenca del campo de Cartagena es estupendo, y si no, hay que laminarla al final en las orillas de la laguna con estos humedales. Aparte, estos humedales estarían en serie con bioreactores para pinchar el acuífero y extraer parte de los nutrientes. El problema no es el agua, el problema son los nutrientes que tiene el agua, ¿vale? Las plagas de malaria son el mosquito, no, es el protozoo que tiene el mosquito. No hay que confundir el vector con la enfermedad. La enfermedad son los nutrientes, no el agua, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer en el bioreactor es extraer parte de ese agua y también los humedales en serie, ¿vale? Porque los humedales también extraen otras cosas. Aparte del fosfato, extraen pesticidas, algunos metales, es decir, que tienen otras funciones, porque hay una serie de contaminantes emergentes, que muchos también proceden de la actividad agraria y también algunos del vertido urbano, que están también en la laguna. Y por último, hacer un seguimiento exhaustivo de las comunidades del fondo, porque la clave estará cuando recuperemos las praderas de Icimócea del fondo, porque esto significará sintéticamente que el Mar Menor todavía le entra la luz suficiente y tiene capacidad de absorber los nutrientes, que serán menos de los que le entran ahora mismo, y cuando recuperemos el fitoventos, estupendo. Si esa recuperación no es pasiva, es decir, que no se da simplemente por retirar las presiones, habrá que hacer una recuperación activa, incluso también con filtradores. Perfecto, muchas gracias. Por último, Sergio Mateo. Sí, yo creo que una de las... Por donde primero habría que empezar es por apelar un poco a la responsabilidad ambiental, tanto corporativa como personal. O sea, empezando... el problema se empieza a solucionar por cada uno de nosotros, por cada uno, porque con ese símil que hacía de la riada, o sea, igual que cada gota cuenta, cada gota descuenta. Entonces, si cada uno en nuestra medida de nuestras posibilidades aportamos nuestro granito de arena para evitar, pues a lo mejor, una cosa muy tonta como a la hora de fregar una sartén, oye, pues quitar, no echarle el aceite al fregadero, porque eso al final acaba llegando a depuradores, si no se depura acaba llegando al Mar Menor, una chorrada. Pero luego ya a nivel, ya digamos, más estructural, ese proceso de planificación que hablaba Pedro, una planificación más coordinada en la que estén todos los sectores, o sea, que no sea una planificación de urbanismo o de territorio de vivienda o de
medio ambiente, tienen que estar todos los sectores, digamos que implicados y con un amplio proceso de participación ciudadana, que es como realmente de donde puede salir de verdad un documento de consenso y que una vez establecido qué es o hacia dónde se quiere ir, a mí la verdad es que viendo en todo el proceso de transformación agrícola que se hizo en los años 70, o sea que ya es un plan general de transformación que se hizo en el año 74, con un plan de obras coordinado de obras en el año 75, donde iban distribuyendo, yo no entro en si está bien o mal, pero que le ponían patas al asunto. O sea, por aquí somos muy dados a hacer planes, a hacer leyes, pero luego aquello no se materializa. Entonces, y ahí llevaban, en ese plan de coordinación de obras, pues llevaban incluso las obras de abastecimiento y saneamiento de hasta 11 núcleos de población de todo el área que se transformaba, entre las que está en Torre Pacheco y Fuente Álamo. Entonces, tenía una visión, bueno, de conjunto de lo que se quería hacer. O sea, que se quería transformar el suelo en agrícola, pues entonces, sí, todas las obras que hacían falta, incluso viviendas, incluso todo lo que hacía falta. Pues eso mismo, hacerlo ahora, pues para recuperar el Mar Menor y para de verdad protegerlo y conservarlo. Que no sea simplemente, bueno, pues hacer leyes que, en fin, tenemos muchísimas, pero que luego no se cumplen, o que no hay medios, sino que todo eso luego se concrete en acciones y que se programen, y como venían con un cronograma y con su presupuesto y quién lo tiene, a quién le corresponde hacerlo. Entonces, de esa manera es la única manera que podemos de verdad hacer algo y no, bueno, pues publicar algo, quedarnos todos tranquilos de que hemos llegado a la solución, pero al final, como pasó con la ley del 87, o sea que, en fin, estaba muy bien, pero no se llevó a cabo y entonces, pues, de aquellos polvos, estos lodos. Iba a preguntaros yo ahora, vosotros son los moderadores, si habrá turno de preguntas o en el público o no lo tenéis previsto. No, por hacer una... tiempo y de manera organizativa no si en el gran debate el público no puede participar, me parece muy fuerte. Sí, efectivamente, me parece muy fuerte. ¿No hay turno de preguntas? Adelante. Sí. La que ha hecho posible la ley que le ha dado derechos al Mar Menor, me parece muy fuerte que ahora la ciudadanía se le dé voz. La voz está representada en el momento en el que ponemos representantes. Está bien, está bien. El debate no es nuestro, el debate es aquí para votar. Está bien. Es verdaderamente sorprendente que los ciudadanos no puedan participar. Ahora 5 minutos de preguntas. Hay 5 minutos de preguntas, efectivamente. Sí que hay 5 minutos de preguntas. Ya le digo, yo simplemente cumplo órdenes del programa. Entonces no se preocupen. Visto la demanda popular, es suficiente. Visto la demanda popular, van a haber 5 minutos de preguntas. La próxima vez llamaremos. Adelante. Bueno, vale. Dentro de mi turno, para concluir esta pregunta, cuando le planteaban las soluciones a Miguel Ángel, todas las soluciones pasan por el único causante, la agricultura. Te doy datos de los nuestros, de la agricultura. Hablas de 3.000, 4.000 hectáreas. Pedro, tú baja la cabeza. Hablas de 3.000, 4.000 hectáreas transversales. La ley del Mar Menor exige que el agricultor dedique el 5% de su superficie agraria a la construcción de setos y estructuras vegetales de conservación. Están hechas, suponen aproximadamente 4.000 hectáreas. Por lo tanto, estaríamos en el orden de lo que comentabas. Se han eliminado 8.500, 9.000 hectáreas de regadío ilegal que tienen la obligación de transformarse. Creo que no es. Vale, no es así. No, porque se han reubicado 5.000. Ah, bueno, yo le digo, palabras literales del presidente de Confederación Hidrográfica. Yo sé de la Confederación es que se han reubicado, creo, es decir, que no lo he visto. Es decir, la presión se ha reducido, hay estructuras vegetales de conservación del 5% que comentaba, lo de la... Hay que evaluar si están bien hechas o no, y eso hace falta un tiempo. Bueno, está escrito en una ley, si todo tiene que pasar por el beneplácito de la Universidad de Murcia, Miguel Ángel... No digo que
verificación, quiero decir que hay que ver si eso funciona o no funciona, si están bien hechas o no. Pues esperemos al tiempo, ¿no? Está bien. Nos quedamos como cuestión clave que falta desarrollo o falta crítica por parte de diferentes doctrinas dentro de diferentes leyes. Creo que es la idea que queda. Y dicho esto, pasamos a la verificación que se ha denunciado durante el debate de cara al documento que nos traía José Luis. El documento es completamente cierto en la materia que nos responde. Me explico. Habla el documento sobre cómo la rambla del Albujón debería estar seca casi todo el año, pero ahora es un río permanente con 200 litros, de los cuales 2/3 son de aguas urbanas. La materia sobre la autoría y sobre la colaboración en este documento es coherente la mención, pero no viene sobre la autoría. Está en una sección de agradecimientos, que justo va prácticamente después de la hoja que he mencionado, en la que se agradecen a entidades como el Ayuntamiento de los Alcázares, la Asociación de Vecinos Playa Paraíso, la Asociación de Vecinos Cabo de Palos, a ANSE, a Ecologistas de la Nación, a Pacto por el Mar Menor. El autor, no hay problema, el autor es Francisco Javier Murcia Requena, autor principal. Es cuestión de escuchar. Es el autor de la fotografía. Es cuestión de escuchar. No, pero el autor de la portada tampoco. Vale, el autor de la portada. Pese a estar en los agradecimientos, eso no supone una autoría. Igual que la Asociación de Vecinos de Playa Paraíso ha constituido y ha creado cosas para el Mar Menor, pues esa es la cuestión por la que se le agradece. Correcto. Es decir, en los agradecimientos están todas las personas que han movido y han puesto su grano de arena para ayudar al Mar Menor. Igual No, por favor. No, por favor, 15 segundos. Solamente pedir disculpas a Esteve si me ha malinterpretado, por supuesto pedir disculpas, pero que eso no quite el foco de lo que dice el informe. 2/3 partes son aguas urbanas. No, por favor. Pero vamos a ver, yo no me dedico a estudiar, yo trabajo. Ayer estuve pisando campo y mañana también. Pero bueno, si está en un informe. Un trabajo avalado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. ¿Por qué no hay policía local? Muchas gracias. Turno de preguntas. ¿Puedo contestar un momentito? Vamos a ver. El agua, bueno, yo con los datos que yo dispongo, que vienen, por ejemplo, de la Politécnica de Valencia, digamos, de los 8 hectómetros que entran de media en el Albujón, 2 pueden ser atribuibles a urbano, 2, ¿vale? 25%. Pero el total es el 15%, es decir, que la entrada entran más cosas por otros sitios, ¿vale? No saben, o sea, no confundir lo que entra por el Albujón con lo que entra todo el Mar Menor. El Albujón puede ser un 40% del total. Entonces, si entrara todo urbano, tendríamos 3 miligramos, al menos 3 miligramos por litro, que es el efluente urbano clásico de fosfatos. Y tú lo miras, siempre tienes 0,3, 0,2, o sea que será como el 10%, el 15%, ¿vale? De los vertidos de Torre Pacheco o de los Alcázares que hará. Es decir, si no tendría que tener los 3 miligramos de fosfatos, no los tiene. Mirad el canal Mar Menor, ¿dónde están los 3 miligramos de un efluente urbano? No están, así que es ridículo que saquéis este informe. O sea, es el ABC de cualquier lector de datos, ¿vale? Insisto, esto es para buscar soluciones. Turno de preguntas, 5 minutos, por favor, que sean preguntas concretas y dirigidas a una persona, una pregunta por persona. Bueno, una pregunta por persona es muy difícil, pero en fin. Habéis estado hablando de los orígenes de los problemas del Mar Menor y creo que os ha faltado uno muy importante. ¿No creéis que uno de los orígenes de todos estos ecocidios continuados es el enquistamiento de la ilegalidad, ya que no se ha cumplido ni una sola norma que protege al Mar Menor? Ni una sola. ¿Ustedes no se creen responsables? Los que deben de sentirse responsables. Si se hubiera hecho simplemente una sola cosa, que es cumplir con la ley, ¿ustedes creen
que se hubiera llegado a este ecocidio continuado? Gracias. ¿Quién? Representa el mismo, Pedro. Bueno, supongo que era para nosotros dos, entiendo. Evidentemente agradecer lo que ha dicho la señora de que el pueblo pueda tener la oportunidad de preguntar. Por supuesto, me parece una magnífica idea. Y solo le voy a decir una cosa. Aunque desapareciera la agricultura del campo de Cartagena, le quitáramos ahora mismo fuera, seguirán entrando nitratos por el acuífero cuaternario. Y por la Rambla del Albujón, 2/3 partes del agua también, con lo cual seguiremos prácticamente igual. Eso por un lado, eso es lo que dice el informe. Y aparte que solamente hay que ir a ver la depuradora ahora mismo y ver cómo sale, hay un caño de agua. Eso por un lado. Y segundo lado, evidentemente, todos tenemos que mirarnos el ombligo. La ley del Mar Menor hay que cumplirla, la ley de urbanización también, la ley de todos. Aquí nadie es libre de pecado, si no el Mar Menor no estaría como está. Así que evidentemente hay que cumplir la ley del Mar Menor, hay que cumplir la ley en ganadería, hay que dejar de construir, como dice el decálogo del Mar Menor. Todo el decálogo del Mar Menor está muy bien. Solamente le añadiría el tema de las aguas urbanas, que no está en el decálogo, en los 10 mandamientos del decálogo del Mar Menor. Pero el resto, estoy con usted. El caso del Mar Menor. Ahora mismo, Confederación, ahí tiene un régimen sancionado, está muy encima, pero sí que es verdad, como aquí ya se ha hablado, que de un cierto tiempo hacia atrás pues se ha mirado para otro lado. Pero para otro lado en el tema de urbanístico, en el tema de puertos deportivos, en el tema de todo, el tema de agricultura, en el tema de todo. O sea, aquí nadie está libre de pecado. Hola, buenas. El caso del Mar Menor para mí es la tragedia de los comunes. Es decir, el interés general trágicamente es eliminado por intereses particulares. Cuando ocurre esto, que esto es una cosa general que ocurre en otros sitios, lo que hay es un fracaso institucional. Es decir, no hemos tenido una administración al nivel que nos merecemos. Eso es lo primero, ¿vale? De tal manera que las regularizaciones estas provisionales, las autorizaciones provisionales, pues ha llevado, o sea, el ciclo de la desalobración es un ciclo que se inicia en un momento de sequía del 94-95, donde se activa la tecnología de las membranas de osmosis inversa para aguas salobres, digamos, de bajo coste. Y ahí hay unas 300 más o menos que tienen autorización provisional al principio, pero después hay como 2.000, no sé exactamente, pues son ilegales, no sé cuántas son, ¿vale? Y hay un ciclo de crecimiento de unas 15.000 hectáreas asociados, que no fue para sustituir el agua de trasvase que no venía, sino para incrementar nuevos regadíos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Si las soluciones tecnológicas a veces tienen esta huella oculta, y es que generan más problemas al final, ¿vale? Bueno, entonces es una tragedia de los comunes. Si aplicamos las leyes vigentes ahora mismo, en el informe de Smart Lagoon, o tu equipo técnico europeo que está trabajando en esto, dice que al menos el 70% de la presión disminuiría. Pero no tenemos la cultura de aplicar las leyes. Hacemos leyes y no las aplicamos, desgraciadamente, ¿vale? Y entonces es un fracaso institucional generalizado. Y detrás está una hipertrofia de una actividad económica y una cierta hipersensibilidad de sectores políticos a un voto cautivo. Así de claro. A un voto cautivo, que es el agrario. Y está. Ese es el todo el lío que tenemos. Siguiente pregunta. Buenos días. Sí, mire, me gustaría dirigir la pregunta que ahora, como verán, tiene una respuesta casi entrópica al doctor Esteve y a los dos ingenieros, porque parece ser que son como los dos polos que hay en esta conversación, ¿no? También me gustaría centrarme ahora mismo, o sea, estoy de acuerdo en que estamos ante un problema complejo y los problemas complejos, pues, científicamente se solucionan simplificando los entes, ¿no? Y luego haciendo una síntesis de todo. Me gustaría centrarme en la agricultura y la pregunta no es otra que ¿qué ocurre cuando, o cuáles son las consecuencias sobre el territorio y sobre los recursos cuando un pequeño territorio, como es el campo de Cartagena, está produciendo vegetales para un territorio inmenso como es el centro y norte de Europa? Bueno, me doy por aludido. Al final los dos polos es la misma cara de la misma moneda. No somos tan distintos. Es decir, que podremos pensar diferente
y evidentemente venimos aquí para contar datos. Clint Eastwood dice que las opiniones son como el culo, cada uno tiene el suyo, pero aquí estamos para contar datos. ¿Cuál es el papel? Yo creo que si en algo somos buenos somos en el sector primario. Si hacemos Juan Palomo, yo me lo guiso y me lo como, que los del norte de Europa que no tienen condiciones para producir, no produzcan, que se lo saquen de donde sea, y lo que hay que hacer al final es normalizar y planificar. Lo que no podemos producir es sine die. El profesor Ángel Pérez Ruzafa decía que el crecimiento desmesurado es un cáncer, pero si en algo somos buenos, pongámonos en marcha. Es decir, si no somos especialmente buenos en alguna actividad industrial y en el agrícola sí, lo que hay que hacer es trabajar y trabajar mejor. La idea es que abandonar no es conservar el medio ambiente y compatibilizar es mucho mejor que prohibir. ¿Sabe la diferencia entre compatibilizar uso y prohibir? Que el compatibilizar exige trabajar y eso algunas personas lo tienen regular, pero que nosotros como Murcia es capacidad exportadora, podremos producir frutas y verduras y conocimiento, porque el Mar Menor ha sido una oportunidad para generar conocimiento, no tenemos ninguna duda. ¿Eso hacia el infinito? Evidentemente no, los recursos son finitos y por lo tanto todo hasta un cierto punto. Muchas gracias. Bueno, pues... quería hacer una pregunta. Sabemos que la Comunidad Económica Europea, en su directiva, estableció un máximo de utilización de nitratos. Durante muchos años hemos estado pagando multas por no aceptar esa directiva. Ahora la comunidad autónoma ya tiene una ley de nitratos que marcan 170 kilos de nitratos por hectárea, ¿vale? Esa ley no se cumple, evidentemente, porque en el agua de riego se utiliza nitratos, fosfato y potasio. La fórmula fantástica para que todo salga bien y se utiliza en exceso siempre. Yo pienso una cosa, los datos son los siguientes, vamos a ver, vamos a hablar de datos. Se están utilizando aproximadamente unos 4.000 metros cúbicos al año por hectárea, entre 4.000 y 4.600 metros cúbicos de agua por hectárea, de acuerdo con la comunidad de regantes. Cada hectárea de producción en el campo de Cartagena está sacando entre 40 y 50 toneladas de producto. Quiere decirse que está utilizando menos de un 2% del agua de riego. Ese agua de riego que está súper contaminada de nitratos, fosfatos y potasio, ¿qué es lo que pasa con ella? Una parte muy chiquitita se evapora y el resto va al subsuelo. Y del subsuelo, por el acuífero, al Mar Menor. No podemos decir que no estamos contaminando cuando la realidad explota en la cara. Es más, absolutamente todos los informes científicos no pagados por las comunidades dicen lo mismo. El problema del Mar Menor es el exceso de contaminación en el agua de riego de la agricultura del campo de Cartagena. Gracias. Bueno, voy a contestar yo muy brevemente, con todo el respeto que usted me merece, y desde aquí le doy las gracias por la pregunta. Le tengo que hacer una pequeña apreciación. No son 170 kilogramos de nitratos, son 170 kilogramos de nitrógeno en forma orgánica, ¿vale? La producción de 40 toneladas por hectárea depende del cultivo. Es decir, 160 kilogramos de nitrógeno no, son 170 kilogramos. No se preocupe, se lo explico yo. Son 170 kilogramos de nitrógeno en forma orgánica, en forma de estiércol. Eso es lo que está en la limitación europea, ¿de acuerdo? Que se establece así y punto. Y eso es norma y hay que cumplirla. La producción. Bueno, pues escuche, es que se lo digo tan tajante como que no tiene controversia. Le animo a que se lían la directiva de nitratos, los 91 y 176. La pueden comprobar. 170 kilogramos de nitrógeno en forma orgánica. Palabra de Dios, roguemos al Señor. Entonces, lo que quiero decirle es, las extracciones no funcionan, los balances de masa del agua no funcionan así. Perdón, discúlpeme usted. Tenemos, desde el cultivo que más me gusta, la alcachofa,
que produce aproximadamente entre 15 y 20 toneladas por hectárea, y tenemos apio que produce 70-80 toneladas de apio, la sandía 90 toneladas, es decir, no funciona así el balance. Todas las explotaciones agrícolas del campo de Cartagena, y aquí está el presidente de la comunidad regante, tienen la obligación de tener sondas de humedad. Sondas de humedad. Por lo tanto, y cualquier agricultor del campo de Cartagena, lo que pasa es que aquí hay pocos agricultores, autónomos, de esos que pagan las cuotas todos los meses, eso tienen la obligación de cumplirlo, y Confederación, el plazo acaba hoy para justificar que las tiene y conforme a la norma. Por lo tanto, a partir de mañana, pregúntele a Mario cómo es el funcionamiento de esas sondas. Por lo tanto, esos datos que ha dicho están mezclados y no se ajustan a la realidad. Está bien. Por tiempo, hay más debates. Ahora vamos con otro debate de otra materia. Tenemos que avanzar con el orden del día. ¿Alguien más quiere interpelar? Sí que le voy a pedir, por favor, que sea lo más concreto posible, lo más rápido, para poder seguir con... Solamente un minuto respondiendo a lo que ha dicho este señor. Los fosfatos, ha dicho que se lavan y tal, los fosfatos se quedan retenidos en el suelo del complejo arcillo-húmico del campo de Cartagena. Con lo cual, el acuífero ecuatoriano está contaminado por nitratos de prácticas agrícolas de entonces, las que habían entonces, igual que se... Y ahora también. No, y ahora no, porque el suelo está monitorizado y no lisidia. Es que sube. Con lo cual, los fosfatos no llegan, lo que llega a los fosfatos al Mar Menor para que haya selección, nada más que llega a través de la Rambla del Albujón, porque se queda bloqueado en el suelo del complejo arcillo-húmico, lo que es en el suelo del campo de Cartagena. Solamente de esa aplicación. Llega por las lluvias torrenciales. Pensaba que íbamos a tener un turno final. Tenía la esperanza de que en las preguntas podríamos escaparnos de la dinámica de buena parte de las intervenciones. No sé si me permitís un minuto o dos. Uno de los grandes problemas para solucionar la situación del Mar Menor es que al final se está focalizando en exceso algunos de los problemas del Mar Menor y no somos capaces de mirar para otras vías. Estaba seguro que Miguel Ángel iba a enfocar muy bien parte de las soluciones en el sentido de los cambios en el territorio, por lo menos en el territorio más extenso, pero fijaos que se nos han quedado fuera un montón de medidas que afectan a la mayor parte de los sectores. La renaturalización no solo se tiene que hacer en la zona del interior del campo de Cartagena, tenemos que renaturalizar, por ejemplo, parte de la Manga. Hemos perdido la mayor parte de las playas. No somos conscientes de las consecuencias del efecto del cambio climático y la subida del nivel del mar. O recuperamos territorio de arena o en el futuro no vamos a tener playas, independientemente de cómo se encuentre el Mar Menor, ¿no? Lo mismo podríamos decir de la actividad náutica. Aquí pasamos de un extremo al otro. De agricultura toda, la que venga y la que sea, alguien se atreve a decir a lo mejor que agricultura ninguna de determinado tipo, ¿no? Suele ser poca gente, afortunadamente hay más consenso de lo que parece en eso, pero el sector náutico se habla de prohibir las embarcaciones a motor o dejarlo casi todo como está. Desde nuestro punto de vista habría que eliminar puertos deportivos. El Mar Menor no puede seguir teniendo el mismo número de puertos deportivos y sobre todo algunos que generan problemas de enfangamientos asociados a los mismos. Y como no tenemos tiempo y hay cosas detrás, solo quería llamar la atención sobre eso. Nos estamos dejando al lado otra serie de medidas que son absolutamente importantísimas y creo que se resumen en una, y con eso terminaría. Es que si queremos que la solución sea real y sea estable, todos tenemos que renunciar a algo. Y el grado de renuncia no es el mismo dependiendo del daño que hace cada sector. Pero ojo, que si esa renuncia no se produce de forma adecuada, quienes peor lo van a pasar son precisamente los sectores que menos renuncien. Y creo que lo que se está evidenciando el día de hoy, a quien más perjudica es precisamente a ese sector que se focaliza incluso a nivel internacional y que es uno de los que más se está perdiendo. Creo que convendría que nos revisáramos un poco esa situación si queremos que realmente lleguen las soluciones, si no va a ser imposible. Gracias. Por falta de tiempo no podemos realizar un resumen que como solemos tener materia de todo lo dicho. Sí que es verdad que creo que con algo que considero todos están de acuerdo y han tenido prácticamente en su totalidad de palabras es que la necesidad de una regulación en todos los sectores y
un mayor cumplimiento de la ley sería una solución por lo menos buena y fuerte para seguir continuando con esto, algo que yo creo que es un sentimiento generalizado. Dicho esto, pido un aplauso para los grandes asistentes de este debate y pasamos al siguiente debate. Muchas gracias. Damos 5 minutos de descanso y continuamos con el siguiente debate. Muchas gracias.